En el conflicto entre Israel y Hamás, el Líbano ha vuelto a ser el foco de los ataques recientes. Para los militantes, el Líbano representa una ubicación estratégica al ser vecino del territorio israelí. El comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel anunció que el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro interceptó un objetivo sospechoso que activó las sirenas en el kibutz Hanita, en la frontera con Líbano. El ejército también informó que una presunta incursión de drones en Rosh Hanikra, otro kibutz cercano, resultó ser una falsa alarma. La violencia en la frontera se intensificó después del ataque inicial de Hamás el 7 de octubre. Israel y su oponente aliado de Hamás, Hezbolá, respaldado por Irán, han estado intercambiando disparos de cohetes en estos recientes enfrentamientos. Según los medios estatales libaneses y fuentes oficiales, el número de fallecidos en Líbano desde el inicio de estos enfrentamientos en la frontera supera los 80, mayoritariamente combatientes del grupo armado libanés Hezbolá. A raíz de estos enfrentamientos, Israel lanzó ayer un ataque contundente en territorio libanés. Analicemos juntos los detalles de este ataque. Las fuerzas de defensa de Israel se movilizaron para neutralizar una amenaza en una zona donde Hezbolá había lanzado cohetes, cerca de Al-Shin. La emisora libanesa Al-Manar informó que Israel llevó a cabo un ataque masivo cerca de la ciudad de Tir Harfa, a aproximadamente 1 milla de la frontera con Israel. Este ataque israelí resultó en la muerte de 2 periodistas y otra persona en la zona del incidente. Al-Manar acusó a Israel de atacar intencionalmente al equipo de televisión, ya que el canal es reconocido por su postura como aliado militar regional pro-palestina e iraní. Nayib Mikati, el actual primer ministro interino del Líbano, denunció el ataque como un intento de Israel de silenciar a los medios y reiteró la postura de que no hay límites para los crímenes de Israel. Por su parte, el ejército israelí reconoció la denuncia sobre la muerte de periodistas como resultado del fuego cruzado y advirtió sobre la peligrosidad de estar en áreas conflictivas. Esta zona es un lugar de intensos enfrentamientos y es peligroso estar ahí. Previo a estos incidentes, el ejército israelí había declarado que no podía garantizar la seguridad de los periodistas en áreas de conflicto. Las autoridades israelíes intentaron bloquear los sitios web de Al-Manar y confiscar los equipos relacionados con la estación. En respuesta al asesinato de los periodistas, Hezbolá afirmó haber abierto fuego contra una base israelí al otro lado de la frontera. Además de los periodistas, otra figura relevante perdió la vida en estos ataques. Khalil al-Karras, subjefe de la rama libanesa de la Unión Al-Quds de Hamás, murió en noviembre en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, según reportes de la prensa libanesa. Al-Karras falleció durante un ataque aéreo a un vehículo en el que viajaba entre Chaiti y Kile, al sur de Tiro. Ese mismo día, 4 personas murieron en un ataque israelí contra un vehículo a unos 11 km de la frontera, cerca de la ciudad sureña de Tiro, según informaron los medios estatales libaneses. Hamás afirmó que una de las víctimas era uno de sus miembros, afirmando que fue asesinado mientras cumplía con sus deberes en el sur del Líbano. 2 fuentes palestinas indicaron que se trataba de un miembro de alto rango del brazo armado de Hamás en el Líbano. Los medios estatales libaneses también reportaron la muerte de otra persona mayor en un ataque israelí esa misma mañana. La violencia a lo largo de la frontera israelí-libanesa ha aumentado recientemente, avivando temores de una guerra más amplia en el Medio Oriente que podría involucrar a Estados Unidos e Irán. Este es el incidente más grave desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. Se reportan más de 70 combatientes de Hezbolá fallecidos, así como 13 civiles libaneses, 7 soldados israelíes y 3 civiles israelíes. Las muertes de ayer se suman a las de más de 50 periodistas que cubrían el conflicto entre Israel y Hamás desde diciembre 7. Issam Abdallah, el corresponsal visual de Reuters, fue asesinado en el sur del Líbano. Al-Manar identificó a los periodistas asesinados como Afara Omar y Rabi Al-Mari, ambos de la misma agencia. La tercera víctima fue Hussein Akil. Se especula que las fuerzas de defensa de Israel podrían aprovechar la tregua en el conflicto con Hamás para golpear con más fuerza a Hezbolá en los próximos días. Esto
ha aumentado la ansiedad entre los israelíes que viven cerca de la frontera, quienes buscan garantías de seguridad y protección ante Hezbolá, similar a lo que experimentaron con Hamás. En el sur, los líderes militares israelíes están presionando al primer ministro Netanyahu para tomar acciones más contundentes. Este tema es discutido en el gabinete de guerra israelí del ministro de Defensa Yoav Gallant y en Washington, donde la administración Biden está ejerciendo presión para evitar una escalada del conflicto. Esta situación podría involucrar aún más al ejército estadounidense en la guerra. Eos Hochstein, un asesor clave de Biden que recientemente visitó el Líbano, ha llegado a Israel para continuar los esfuerzos estadounidenses destinados a evitar una escalada del conflicto. Funcionarios militares israelíes sugieren que un posible ataque mortal de Hezbolá indica que Israel se acerca a una nueva guerra en el Líbano. Netanyahu espera que una clara victoria sobre Hamás en Gaza pueda influir en Hezbolá para retirar sus fuerzas de la frontera sur del Líbano con Israel, según asesores. Netanyahu emitió una advertencia a Hezbolá a principios de este mes, expresando: «Le advertí a Hezbolá, no cometas un error y entres en guerra, sería tu peor error. Tu decisión marcará el destino del Líbano». Por el temor de que los ataques de bajo nivel de Hezbolá contra Israel evolucionen hacia un conflicto mayor, decenas de miles de israelíes de 42 comunidades cercanas a la frontera libanesa han sido evacuados oficialmente por el gobierno. Gideon Harar, un exoficial militar de 66 años que permanece en Shear Yashu como miembro de la comunidad local, comentó sobre la situación. «Creo que tenemos una oportunidad única para tomar medidas serias. La gente no regresará por miedo. Por lo tanto, debemos actuar ahora». Tanto los militantes de Hezbolá como los de Hamás en el sur del Líbano han lanzado cohetes, morteros y drones contra el norte de Israel, a lo que Israel ha respondido con ataques aéreos y de artillería. Recientemente, Hezbolá informó sobre el lanzamiento de 4 misiles más potentes contra una base israelí. Además, una fuente de noticias israelí reportó que el ejército exhibió daños considerables debido a este aparente ataque. Se estima que más de 70 combatientes de Hezbolá y 10 civiles libaneses fallecieron en la frontera el mes pasado, mientras que en ese mismo periodo 10 personas murieron en la frontera, incluyendo 7 soldados israelíes. Este ha sido el recrudecimiento más mortífero de la violencia en la región desde 2006. Los funcionarios israelíes mencionan que si bien la invasión israelí en Gaza ha generado graves daños a civiles, una guerra con Hezbolá podría ser aún más devastadora. Organizaciones de derechos humanos han reportado que más de 100 personas, en su mayoría civiles, perdieron la vida en ataques aéreos israelíes en 2006. Los misiles israelíes han causado daños importantes en la mayoría de los vecindarios controlados por Hezbolá en Beirut, cuya población supera a toda la franja de Gaza. Recientemente, Giant entregó un mensaje a los soldados en la frontera, destacando que los civiles en el Líbano serían los primeros afectados. Hizo referencia a la posibilidad de replicar en Beirut lo sucedido en Gaza. Desde el 7 de octubre, más de 13.000 palestinos, mayoritariamente mujeres y niños, han perdido la vida en la franja de Gaza, según informes de los dirigentes en el territorio gobernado por Hamás. No hay un desglose de estas cifras entre los combatientes y los civiles, y esto no se toma en cuenta por parte de Israel. El miedo a un conflicto armado en el sur del Líbano ha ocasionado la salida de más de 23.000 civiles, de acuerdo con estimaciones del gobierno libanés. Por ejemplo, Nembre El Sayed, de 85 años, quien ya había abandonado su hogar hace años durante la guerra de 2006, ahora se refugia temporalmente en la ciudad costera de Tiro desde hace un mes, preparándose para lo peor. Sayed expresó su cansancio ante las guerras y la repetición de conflictos, dejando claro que nadie desea ese escenario. Los funcionarios israelíes estiman que Hezbolá posee más de 150.000 misiles, con cientos de ellos capaces de alcanzar blancos con precisión. Asimismo, se estima que Hezbolá podría lanzar hasta 3.000 misiles al día, lo cual supondría una enorme carga para el sistema defensivo aéreo de Israel. Según los funcionarios israelíes, la preocupación más inmediata para los residentes del norte de Israel es la posibilidad de que los combatientes de Hezbolá
crucen la frontera con la intención de atacar a los israelíes. Dichos funcionarios han informado sobre el despliegue de miles de miembros de Hezbolá a lo largo de la frontera. Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, quien había abogado por un alto al fuego a principios de noviembre, ha señalado que no es el momento adecuado para una guerra total. Sin embargo, también advirtió a los patrocinadores de su grupo en Irán sobre una situación que podría escapar al control de Israel y Estados Unidos. El mensaje concluye con agradecimientos por la atención prestada.